Este rascacielos costó $8 mil millones construirlo. Hoy no vale nada. Nadie ha trabajado, dormido ni usado los elevadores aquí, y no es el único caso. De Corea del Norte a Los Ángeles, las torres abandonadas más altas del mundo tienen historias increíbles. Una historia de avaricia, política y malas cuentas. Los rascacielos deberían simbolizar progreso, pero para estas 9 torres o rascafantasmas el progreso fracasó. Al terminar este video entenderás por qué un edificio de 600 metros en China lleva una década vacío, por qué el más alto de Corea del Norte no tiene elevadores y cómo un proyecto de $1.000 millones en Los Ángeles acabó lleno de grafitis. Estos no son solo fracasos, son escenas del crimen. Víctimas, dinero público, vidas de trabajadores y el futuro de ciudades. Analizaremos por qué estas torres millonarias terminaron como ataúdes de concreto y la magnitud del problema. Los rascacielos abandonados en el mundo suman más de $200 mil millones en inversiones perdidas. Eso supera el Producto Interno Bruto de muchos países. No solo es dinero, también es cuestión de tiempo. En promedio, un rascacielos fantasma tarda 14 años en fracasar totalmente. 14 años de esfuerzo y esperanza para que todo se derrumbe. Los rascacielos surgen de dinero, ego y optimismo. Pero cuando uno de esos ingredientes falla, toda la estructura se desmorona. Solo en el siglo XXI, más de 200 rascacielos de más de 150 metros de altura han sido abandonados a medio construir. De Norteamérica a Asia, estas torres reflejan exceso de confianza, mala gestión y, a veces, mala suerte. Cada una es única y tiene su historia de cómo todo salió mal. Empecemos con la número 9. Río de Janeiro es una ciudad de impresionante belleza y contrastes. Famosa por su cultura vibrante y paisajes, también alberga la Torre Abraham Lincoln, símbolo de la tumultuosa historia económica de Brasil. Con 122 metros de altura, este rascacielos fue ideado como símbolo de la vida urbana moderna. Hoy solo es una carcasa abandonada. La Torre Abraham Lincoln empezó a construirse a finales de los 60, bajo la dictadura militar en Brasil. Fue una época de rápida urbanización, donde los desarrolladores competían por construir edificios altos para alojar a la creciente clase media de Río. La torre fue diseñada para albergar a cientos de familias en amplios departamentos con vistas panorámicas de la ciudad. Sin embargo, al finalizar la construcción en 1974, surgieron grietas tanto literal como figuradamente. Ingenieros hallaron graves fallas estructurales en los cimientos del edificio. Estos problemas causaron preocupación por su estabilidad, sobre todo en una ciudad propensa a lluvias fuertes y deslizamientos. La construcción de la Torre Abraham Lincoln se detuvo abruptamente. Los desarrolladores tuvieron mayores costos para resolver problemas estructurales, mientras la economía de Brasil lidiaba con inflación e inestabilidad política. Sin fondos para solucionar los problemas, la construcción fue abandonada por completo. Con el tiempo, la naturaleza recuperó la estructura. Árboles y enredaderas crecen en sus grietas y aves anidan en sus pasillos vacíos. El edificio es ahora un foco de ocupantes ilegales y actividades ilícitas, preocupando a residentes y autoridades. En los últimos años ha habido llamados para reutilizar la Torre Abraham Lincoln como viviendas asequibles o espacios comunitarios, pero hasta ahora no se han concretado planes. El siguiente rascacielos fantasma está en México. La Ciudad de México tiene algunas de las arquitecturas más distintivas de América Latina y pocos edificios son tan icónicos como la Torre Insignia. Finalizada en 1962, esta estructura de 127 metros fue diseñada por el reconocido arquitecto Mario Pani para ser la sede de Banobras, el Banco Nacional de Obras Públicas. Aunque su diseño triangular la hizo un hito arquitectónico, su historia es de decadencia, abandono y reinvención. Al construirse, la Torre Insignia simbolizaba el progreso. La Ciudad de México crecía rápido y la construcción vertical era la solución al alto costo de la tierra y al aumento poblacional. La torre se convirtió en la pieza central del complejo habitacional Tlatelolco, un audaz desarrollo urbano que buscaba modernizar la ciudad. Pero este optimismo no duró. En 1985, un terremoto devastador sacudió Ciudad de México y causó gran destrucción. Varios edificios residenciales de Mario Pani en Tlatelolco sufrieron graves daños o colapsaron, causando una gran pérdida de vidas. La Torre Insignia sobrevivió sin daños estructurales y fue declarada segura tras varias inspecciones. El desastre dejó una sombra duradera sobre el legado de Pani y todo el proyecto de Tlatelolco. El terremoto no solo fue un desastre físico, también dañó la confianza pública en la zona. Con el tiempo, los negocios y residentes se fueron, y Tlatelolco se asoció al fracaso.
En 1985, Bonobras dejó la torre insignia, quedando abandonada por décadas. Por años, este rascacielos, antes motivo de orgullo, quedó como recuerdo fantasmal de la turbulenta historia de la Ciudad de México. Aunque era uno de los edificios más seguros, diseñado para sismos de hasta 8.5 grados, permaneció vacío. Entonces llegó un rayo de esperanza. En 2008, la empresa inmobiliaria estadounidense Cushman & Wakefield compró el edificio y comenzó extensas renovaciones. Lo rebautizaron como Corporativo Tlatelolco y empezaron a rentar espacios de oficina para 2011. Actualmente, la torre insignia alberga oficinas gubernamentales como la Secretaría de Educación Pública y es un centro administrativo. Tiene un carillón, un conjunto de 47 campanas de bronce que Bélgica regaló y que a veces suena en el aire vespertino de la Ciudad de México. Aunque ya no está abandonada, la historia de la torre insignia sigue viva. Aunque este edificio se revitalizó tras años de abandono, no todos los rascacielos corren la misma suerte. Veamos el siguiente rascacielos fantasma. Nueva Orleans es una ciudad conocida por su vibrante cultura, arquitectura histórica y resiliencia ante la adversidad. Con sus 162 metros, la Torre Plaza refleja una ambición frenada por mala planificación y retos ambientales. Cuando se terminó en 1969, la Torre Plaza era el edificio más alto de Luisiana y el tercero más alto en el sureste de Estados Unidos. Leonard R. Spangenberg Jr. la diseñó para simbolizar el crecimiento económico de Nueva Orleans tras el auge posterior a la Segunda Guerra Mundial. La torre alojaba petroleras, firmas legales y otros grandes negocios prósperos entonces. Durante décadas, la Torre Plaza se mantuvo como un símbolo de progreso. A finales de los 80 surgieron grietas, tanto figurada como literalmente. A inicios de los 90 se halló asbesto en el edificio, causando serias preocupaciones de salud para los inquilinos. Junto con problemas de moho por mala ventilación, la Torre Plaza pronto se volvió inhabitable. En 2002, todos los inquilinos se mudaron y la dejaron abandonada, pero sus problemas no terminaron ahí. En 2005, el huracán Katrina azotó Nueva Orleans con una fuerza devastadora. Aunque la Torre Plaza sobrevivió estructuralmente, sufrió daños significativos por el agua debido a inundaciones y filtraciones. La esperanza de revivirla se desvaneció mientras Nueva Orleans priorizaba reconstruir viviendas e infraestructura. Entonces, ¿por qué no ha sido demolida? La respuesta se reduce al dinero. Las estimaciones indican que demoler la Torre Plaza costaría al menos $25 millones, cantidad que ningún desarrollador ni agencia gubernamental ha querido pagar. Y aquí es donde las cosas se complican. Incluso si alguien quisiera redesarrollar el sitio, tendría que lidiar con una extensa remediación ambiental antes de que pudiera comenzar la construcción. Eso implica más tiempo, dinero y riesgo. Hoy en día la Torre Plaza es poco más que una monstruosidad, un monumento en decadencia a una época en la que lo más grande siempre se consideraba mejor. La han llamado desde la Torre del Moho hasta el mayor error de Nueva Orleans. Pero surge una pregunta importante. ¿Deberían ciudades como Nueva Orleans gastar millones en demoler sus errores o buscar reutilizar estos edificios viejos? De la contaminación por asbesto a daños de huracanes, la historia de Plaza Tower es de oportunidades perdidas y desafíos crecientes. Pero mientras este rascacielos fue víctima de fallas estructurales, nuestro siguiente rascacielos nos lleva al otro lado del mundo, a Bangkok, donde el colapso financiero dejó uno de los edificios abandonados más infames de Asia. Apodada la Torre Fantasma, Satorn Unique estaba destinada a ser uno de los rascacielos residenciales y comerciales más lujosos de la ciudad. En cambio, se convirtió en uno de los edificios abandonados más infames de Asia. La construcción inició en 1990 en una etapa de rápido crecimiento económico en Tailandia. La visión era ambiciosa. Rascacielos de 49 pisos con apartamentos de lujo, comercios exclusivos y vistas al río Chao Phraya en Bangkok. Diseñado por Rangson Thorsuan, arquitecto tailandés que veía la torre como símbolo del auge de Bangkok como metrópolis global. Luego ocurrió la crisis financiera asiática de 1997 y la economía tailandesa colapsó rápidamente. El baht, moneda de Tailandia, perdió más de la mitad de su valor y muchas empresas quebraron. Entre ellas estaba la empresa constructora de Rangson Thorsuan. La construcción en Satorn Unique se detuvo abruptamente por falta de fondos. Para entonces, el edificio tenía un avance del 97%. Su estructura de concreto y balcones estaban listos, pero nunca se instalaron elevadores, plomería ni sistemas eléctricos. Satorn Unique ha sido durante décadas un monumento fantasmal a una ambición no realizada.
Exploradores urbanos y aventureros han hecho de este lugar un destino popular pese a las advertencias de las autoridades sobre riesgos de seguridad. Desde 2010 más de 200 personas han sido arrestadas por entrar sin permiso a Saturn Unique. Algunos escaladores han llegado a la azotea para tomar vistas impresionantes pero peligrosas de Bangkok. No todos los visitantes buscan aventura. Algunos creen que Saturn Unique está maldito. Las leyendas locales afirman que el mal Feng Shui condenó el proyecto desde el principio, señalando su proximidad a un templo y un cementerio cercanos como evidencia. Más allá de la superstición, existen motivos prácticos para que la torre siga abandonada. Los desarrolladores aún deben más de 140 millones de dólares en deudas del proyecto. Las disputas legales sobre la propiedad se han prolongado durante décadas, lo que hace casi imposible que alguien reviva o reutilice el edificio. Entonces, ¿qué le depara el futuro a Saturn Unique? Algunos han propuesto convertirlo en un jardín vertical o en una instalación de arte. Algunos dicen que debería demolerse totalmente. Pero con su propiedad aún atrapada en un limbo legal, esta torre fantasma no irá a ningún lado en el corto plazo. De la torre fantasma de Bangkok a nuestra siguiente buena historia en Caracas, Venezuela, donde un rascacielos sin terminar se convirtió en hogar de miles de personas durante uno de los peores colapsos económicos de la historia, pasemos al número 5 de nuestra lista. En el corazón de Caracas, Venezuela, se encuentra el Centro Financiero Confinances, un rascacielos de 190 metros que se suponía simbolizaría la prosperidad financiera del país. Hoy se le conoce como la Torre de David, un rascacielos inconcluso que fue hogar de miles de ocupantes ilegales durante una de las peores crisis económicas de Venezuela. La construcción del Centro Financiero Confinances comenzó en 1990. David Brimborg, destacado banquero venezolano, lideró el proyecto y concibió la torre como centro de banca y comercio. Incluye oficinas, apartamentos de lujo, helipuerto y un hotel 5 estrellas. Pero en 1993, solo 3 años después de que comenzó la construcción, David Brillenborg falleció inesperadamente. Tras su muerte, colapsó el sector bancario de Venezuela en la llamada crisis bancaria venezolana. El gobierno incautó docenas de bancos, la inflación se disparó y la financiación para el proyecto se agotó por completo. En 1994, la construcción del Centro Financiero Confinances se detuvo. El edificio llevaba un 60% de construcción y la estructura de concreto ya estaba lista. Pero le faltaban ventanas, elevadores, plomería y electricidad. Por años la torre estuvo abandonada, una gran carcasa sobre el horizonte de Caracas. Pero en 2007 sucedió algo inesperado. A medida que la economía de Venezuela se sumía aún más en la crisis bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez, miles de personas comenzaron a mudarse al rascacielos sin terminar. Para 2011, más de 3.000 ocupantes ilegales vivían en la Torre de David. Familias ocuparon sus pisos vacíos y los hicieron hogares improvisados. Sin elevadores ni agua, los residentes subían suministros por muchos pisos de escaleras. Algunos hasta pusieron negocios como barberías, tiendas y centros comunitarios dentro. La Torre de David se transformó en una ciudad dentro de otra, un barrio vertical que reflejaba la crisis económica y social de Venezuela. Pero no estaba exento de riesgos. Los residentes enfrentaban peligros constantes por la inestabilidad estructural, la delincuencia dentro de la torre e incluso accidentes mortales. En 2014, tras años de atención internacional y preocupaciones de seguridad, el gobierno venezolano empezó a reubicar a los residentes de la torre. Durante meses, las familias fueron reubicadas en viviendas del gobierno en Caracas. Ahora la Torre de David está vacía. Pero su historia aún no ha terminado. En los últimos años ha habido propuestas para reutilizar el edificio. Algunos proponen convertirlo en viviendas asequibles u oficinas, mientras que otros prefieren su demolición total. Sin embargo, con Venezuela aún lidiando con la inestabilidad política y el colapso económico, cualquier plan para su futuro sigue siendo incierto. Y aunque este edificio se convirtió en un salvavidas para miles durante tiempos desesperados, nuestro siguiente rascacielos cuenta una historia muy diferente, una donde los errores de ingeniería hicieron que un proyecto ambicioso se viniera abajo antes de poder siquiera levantarse. Vamos a Nueva York para el número 4 de la lista. La ciudad de Nueva York no es ajena a los proyectos inmobiliarios ambiciosos, ciudad donde los rascacielos surgen rápidamente compitiendo por destacar en el horizonte icónico. No todos los proyectos alcanzan la meta. On Seaport, una torre residencial de 204 metros, prometía lujo frente al mar y vistas impresionantes del río East. Sin embargo, terminó siendo uno de los fracasos de construcción más caros de la ciudad. La visión de One Seaport era audaz. Condominio de lujo de 57 pisos desde $1.2 millones,
por una recámara hasta más de 20 millones por penthouses. Ubicado en el distrito financiero de Manhattan, se presentó como la dirección ideal para la élite de Nueva York. Detrás de escena surgían problemas. Desde el inicio hubo dudas sobre los cimientos del proyecto. El sitio estaba en suelo blando cerca del East River, un reto para construir rascacielos en el Bajo Manhattan. Aunque los ingenieros geotécnicos advirtieron, los desarrolladores aplicaron recortes que luego fueron desastrosos. Para ahorrar $4 millones, los contratistas ignoraron informes de suelo y eligieron una cimentación más barata. En 2018 hubo un desastre. El edificio empezó a hundirse. Los ingenieros detectaron que la cimentación de One Seaport se desplazó 7 pulgadas, causando grietas en su estructura de concreto. La construcción se detuvo de inmediato y comenzaron a llover demandas. Las batallas legales fueron tan enormes como el propio edificio. Desarrolladores demandaron a contratistas, estos a ingenieros, y compradores que pagaron millones exigieron reembolsos. En 2020 existían al menos 14 demandas sobre un puerto, reclamando más de $100 millones. Mientras tanto, los costos seguían saliéndose de control. Tan solo reparar los cimientos se estimaba en $200 millones, mucho más de lo que los desarrolladores podían pagar. Al no haber un camino claro, la construcción se abandonó completamente. Pero aquí la situación se complica más. One Seaport no solo fue un desastre financiero, también dejó a decenas de compradores en el limbo. Muchos ya habían pagado depósitos por unidades que no serían terminadas. Para algunos, esto implicó perder cientos de miles o millones de dólares. Hoy en día un Seaport sigue siendo un esqueleto sin terminar. Incluso en Nueva York, donde los bienes raíces mandan, la ambición sin planificación puede llevar a la ruina. Y aunque este proyecto fracasó debido a errores de ingeniería y medidas de reducción de costos, nuestro próximo rascacielos cuenta una historia muy diferente, una donde se gastaron miles de millones en condominios de lujo que nadie quería comprar. Vayamos a Los Ángeles para el número 3 en nuestra lista. Los Ángeles es una ciudad de sueños, donde los proyectos ambiciosos a menudo buscan redefinir la vida urbana. Oceanwide Plaza fue un proyecto de $1.000 millones que prometía condominios de lujo, tiendas exclusivas y hoteles 5 estrellas en el centro de Los Ángeles. Pero hoy en día es un fracaso colosal que se ha convertido en uno de los rascacielos inconclusos más infames de la ciudad. El plan para Oceanwide Plaza no era nada menos que grandioso. El gigante inmobiliario chino Oceanwide Holdings desarrolló un proyecto con 3 torres, 2 residenciales y una de hotel, de hasta 206 metros de altura. El complejo incluye 504 condominios de lujo, 184 habitaciones de hotel y más de 150,000 pies cuadrados de área comercial. Oceanwide Plaza comenzó a construirse en 2015 durante un periodo de rápido crecimiento en el centro de Los Ángeles. La zona se transformaba con nuevos desarrollos como las residencias Ritz-Carlton y Metropolis, que redefinían la vida de lujo en la ciudad. Oceanwide Plaza estaba destinada a ser la joya de la corona de esta revitalización, pero tras bambalinas se estaban gestando problemas. En 2019 la construcción casi se detuvo porque Oceanwide Holdings tenía más problemas financieros en China. La empresa enfrentaba miles de millones en deudas y sus proyectos en el extranjero, como Oceanwide Plaza, fueron los primeros afectados. En enero de 2019 la construcción de Oceanwide Plaza se detuvo abruptamente. Los trabajadores se fueron a casa, dejando la estructura inconclusa y sin fecha de finalización. En ese momento, los desarrolladores ya habían gastado más de $1.000 millones en el proyecto, pero necesitaban cientos de millones más para terminarlo. Aquí es donde todo se complica más. Mientras Oceanwide Holdings enfrentaba problemas financieros, el mercado inmobiliario de Los Ángeles cambiaba. La demanda de condominios ultralujo disminuyó porque los compradores eran cautelosos ante la saturación del mercado. Para 2020 solo se habían vendido 15 de los 504 condominios planeados en Oceanwide Plaza. Una estadística devastadora para un proyecto así. Sin compradores y sin fondos para continuar la construcción, el proyecto quedó atrapado en el limbo. ¿Por qué Oceanwide Plaza fracasó y otros proyectos de lujo en el centro de Los Ángeles sí tuvieron éxito? La respuesta está en el momento y la ambición. Llegó en un momento en que los compradores se estaban volviendo más cautelosos a la hora de invertir en propiedades de lujo. Simplemente había demasiada oferta y no suficiente demanda. Aunque este proyecto fracasó por mala gestión financiera y errores de mercado, nuestro siguiente rascacielos tiene una historia aún más extraña. El aislamiento político transformó un hotel ambicioso en uno de los fracasos arquitectónicos más singulares de la historia. Vamos a Pyongyang por el segundo en la lista.
En Pyongyang, la capital de Corea del Norte, se encuentra uno de los rascacielos más infames del mundo, el Hotel Ryugyong. Con 330 metros es el edificio más alto de Corea del Norte y una de las estructuras abandonadas más altas del mundo. Apodado el Hotel de la Perdición, este edificio ha estado en construcción por más de 3 décadas y sigue siendo un símbolo de ambición no cumplida. La historia del Hotel Ryugyong inicia en 1987, cuando Corea del Norte buscaba mostrar su poder y modernidad al mundo. El gobierno anunció planes para construir un enorme hotel de lujo con 3.000 habitaciones, 5 restaurantes giratorios y comodidades de última generación. Buscaba atraer inversionistas y turistas y mostrar que Corea del Norte podía competir con sus vecinos capitalistas. El proyecto era ambicioso, por decirlo menos. Con 330 metros de altura y 105 pisos, habría sido el hotel más alto del mundo en ese momento. La construcción inició rápido, con los trabajadores apresurados para terminarla antes del 13º Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes en 1989, importante evento internacional en Corea del Norte. Como muchos proyectos ambiciosos aquí, la realidad pronto alcanzó la ambición. Para 1992, la construcción se había detenido por completo. La caída de la Unión Soviética eliminó el apoyo financiero clave para la economía de Corea del Norte. El país se sumió en una grave crisis económica conocida como la Marcha Ardua, quedándose sin recursos para terminar lo que se suponía sería su mayor logro. Durante más de una década, el Hotel Ryugyong permaneció como un cascarón de concreto vacío, una vergüenza imponente que se alzaba sobre el horizonte de Pyongyang. Su estado incompleto causó burlas internacionales y críticos lo llamaron el peor edificio de la historia. En 2008 sucedió algo inesperado. Oricom Group, empresa egipcia, firmó un acuerdo con Corea del Norte para modernizar su red de telecomunicaciones. Oricom también invirtió millones para reactivar la construcción del Hotel Ryugyong como parte del acuerdo. Para 2011 el exterior del edificio finalmente se completó, 24 años después de que comenzara la construcción. El antiguo armazón de concreto ahora tenía paneles de vidrio reflectante que lo hacían lucir elegante y moderno. Pero aunque su exterior parecía terminado, su interior contaba una historia muy diferente. A la fecha no se han instalado elevadores en el Hotel Ryugyong. Sus restaurantes y habitaciones aún son cascarones vacíos, sin plomería ni sistemas eléctricos. Aunque no lo parezca, este rascacielos aún no es funcional. En lugar de admitir la derrota, Corea del Norte ha intentado ocultar su fracaso usando espectáculos de luces de propaganda para proyectar imágenes en la fachada del edificio. Estas exhibiciones están destinadas a distraer de lo que hay debajo, un cascarón vacío que costó miles de millones, pero no sirve para nada. Se estima que completar y abrir el Hotel Ryugyong costaría $2.000 millones adicionales, dinero que Corea del Norte simplemente no tiene. Por ahora, es un monumento inconcluso a la sobreambición y aislamiento. Este edificio, congelado en el tiempo por el aislamiento político y el colapso económico, es un rascacielos abandonado que ostenta el título del edificio inacabado más alto del mundo. Volvamos a China para el primer lugar de la lista. Golden Finance 117, también llamado el Bastón por su forma única. Con 597 metros de altura, es el edificio abandonado más alto del mundo y uno de los fracasos de construcción más costosos de la historia. Lo que iba a ser símbolo del poder económico chino terminó siendo una advertencia sobre sobreconstrucción y mala gestión financiera. La visión para Golden Finance 117 era realmente extraordinaria. Diseñado como uno de los edificios más altos del mundo, se planeó como rascacielos de uso mixto con oficinas de lujo, hotel 5 estrellas, tiendas exclusivas y un mirador panorámico de Tianjin. La construcción comenzó en 2008 durante el auge inmobiliario de China. Para 2010, China estaba construyendo rascacielos a un ritmo sin precedentes. Los desarrolladores competían por crear edificios más altos y extravagantes en ciudades de todo el país. Golden Finance 117 buscaba posicionar a Tianjin como centro financiero global, una meta ambiciosa para una ciudad eclipsada por la cercana Pekín. Mientras avanzaba la construcción, surgieron grietas, no en el edificio, sino en su lógica económica. Para 2015, Golden Finance 117 casi estaba terminado. El exterior estaba listo, solo faltaban acabados interiores y detalles finales, pero el trabajo se detuvo de repente. El problema, el dinero, o más bien la falta de él. Golden Properties Holdings, desarrollador del proyecto, enfrentaba crecientes problemas financieros. El mercado inmobiliario de China empezó a enfriarse. La demanda de oficinas de lujo y hoteles de alta gama
cayó mientras los costos de construcción superaban los $8,000 millones. A esto se sumó la desaceleración económica de Tianjin. Mientras Shanghái y Shenzhen prosperaban como centros de negocios, Tianjin luchaba por atraer inquilinos para sus numerosos rascacielos. En 2016, casi la mitad de las oficinas en Tianjin estaban vacías. Una estadística clara demostraba que no había mercado para Golden Finance 117. Luego llegaron los cambios regulatorios. En 2022, China prohibió edificios de más de 500 metros salvo que tengan un uso práctico. Esto selló efectivamente el destino de Golden Finance 117 como un gigante inconcluso sin un camino a seguir. Con su impresionante altura y elevado costo, este rascacielos es un cierre perfecto para nuestra lista. Un recordatorio de que más grande no siempre es mejor cuando se trata de desarrollo urbano. Estas enormes estructuras hoy están vacías, pero sus historias no han terminado. Con visión e inversión adecuadas pueden reutilizarse significativamente. Granjas verticales para ciudades en crecimiento, viviendas asequibles y centros de investigación o escuelas. Pero reutilizar rascacielos no es fácil. Se necesita creatividad, financiamiento y voluntad política para convertir estos esqueletos de miles de millones de dólares en algo útil. La pregunta es, ¿qué harías tú con ellos? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo.